¿Cómo están? Buenas noches, estimados. Voy a pasar un WinRAR al grupo hasta que se estén uniendo los demás. Ya con esto vamos a trabajar el día de hoy. Hay un archivito más que estoy buscando. Ya les envío en un minutito. Ya, mientras busco ese archivo, la anterior clase hemos quedado en. Como no había mucha participación práctica, para que no pierdan esa puntuación, esos 5 puntos de la anterior clase, nos hemos dividido, ¿no? Era un ejercicio simple de hacer con las imágenes, con la imagen satelital u otra imagen satelital que ustedes se hayan descargado, una, una combinación de bandas básica, ya, con las bandas Sentinel y una combinación de índices espectrales, ¿no? De una combinación de bandas simple y dos de índices espectrales. Entonces, quería consultar quién quiere presentarlo. ¿Alguien lo tiene ya? Ya, ese es el archivito. Buenas noches, Inge. Hola, buenas noches, Rudy. Sí, y lo tengo ya. Perfecto, perfecto. Si gustas, puedes compartir tu pantalla, no hay problema. Mientras voy a abrir la lista del curso. Ya, entonces, dale, Rudy. Bueno, buenas noches, ingeniero compañero. Buenas noches. Conforme el shape o el del predio que nos habría proporcionado, en este caso Ya. se identifica el área de estudio, la cual sería perteneciente al departamento de Santa Cruz, provincia Chiquitos, del municipio Pailón, mediante la cual realizamos con esa cobertura realizamos la descarga de la imagen satelital a través de la plataforma de Copernicus, que es correspondiente a la imagen Sentinel-2. Para este caso se ha Ujú. descargado en su totalidad todas las bandas. Continuando con ello, se ha hecho la combinación de las bandas 432, que sería correspondiente al color natural, misma que representa y se asemeja a la visualización que nosotros tenemos sobre la superficie. Y continuando, se ha hecho la combinación de las bandas 8, 11, 2, que es correspondiente a vegetación saludable, la cual nos permite ver el estado y la salud que tiene la vegetación dentro del área de estudio. Continuando, asimismo se ha hecho lo que son los diferentes procesos, como el NDVI, que es la diferencia de la banda 8 y la banda 4, dividida entre la sumatoria de la banda 8 y la banda 4. En este caso, se ha hecho el NDVI y los datos que se ha obtenido de esto es de 0 al 1. No ha habido valores negativos, lo que nos indica que hay presencia de vegetación dentro de esa área, siendo de 0 a 33 poca vegetación, de 33 a 66 vegetación media o densa, y de 66 a 1 ya sea vegetación densa. Asimismo, se ha hecho el NDWI, que sería el índice de agua de diferencia normalizada. En este caso se ha utilizado las bandas 3 y 8, la diferencia de la banda 3 con la banda 8, dividida entre la suma de la banda 3 y la banda 8. En este proceso me han salido los datos negativos. Si recordamos bien, la semana pasada el ingeniero nos explicaba que el NDWI iba del -1 al 1. Y en este caso, al ver que los valores son negativos, nos indicaría que dentro del área de estudio no se identificaría cuerpos de agua eh, o agua sobre el área. Ujú. Y eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias. Excelente, excelente, Rudy. Rudy, tu nombre completo es Rudy.
Bautista Ru- Condori. sí, Sí, Rudy ¿no? Bautista Condor. Sí, Excelente. Ya. A ver, acotando el área de estudio que has seleccionado, no sé si puedes darle atrás para tu presentación. Excelente, ahí. Es una zona, ahí es una zona que está al límite, ¿no? De Pailón y es una zona soyera, pero tienes relación el NDWI que has sacado. ¿Por qué? Porque es una zona que no llueve, ¿no? Las precipitaciones en esa zona son bajas, entonces por eso también el valor, ¿no? Del NWI que te ha dado un valor negativo, porque es una zona bastante seca, ¿no? Es una zona de un área de trabajo que tenía mi anterior institución, donde había problemas con el tema de sembrar soya, ¿no? Estaban viendo otro tipo de cultivo, una variedad más resistente. Entonces eso para acotar por el valor, ¿no? Negativo. Excelente, Rudy. Siempre, siempre, no sé si has usado la misma fecha de la banda o has descargado de otra fecha, pero siempre menciona de qué fecha es, ¿no? El análisis, de qué periodo corresponde. ¿Ya? Aparte de eso, muy bien la presentación, Rudy. Y viendo la interfaz que has descargado de Copernicus, vemos que es la misma interfaz, ¿no? Del que les he pasado el link. Entonces, como verán, no es complicado, es más bien didáctico la descarga de la información, ¿no? Y es bueno hacer esa combinación de bandas. Si ustedes ven en la presentación que nos está mostrando Rudy, ahí ya tenemos, ¿no? Para descargar ya las bandas trabajadas, NDWI, NDBI, ya trabajado, ¿no? Pero es bueno saber qué bandas se combinan, ¿no? Para saber el análisis como tal. Excelente, Rudy. ¿Alguien más para tomarlo en cuenta? muchas gracias, Ya, ya lo. Ya, ¿alguien más? Bueno, si no, vamos a tener en el medio un receso y ahí alguien si se anima, eh, avisa, ¿ya? Bueno, vamos a continuar entonces con las, con la presentación del día de hoy. Ya, hoy día va a estar bien interesante, es un tema eh, bien interesante que son los interpoladores, ¿no? Les he pasado la información al WhatsApp, entonces vayan descomprimiendo y vayamos abriéndolo en el QGIS. Entonces, como todo análisis que hemos ido viendo, siempre va complementándose con la teoría, ¿no? Entonces es importante conocer la parte teórica de qué son los interpoladores de datos espaciales, como es el módulo de análisis espacial. Es pues fundamental ver las herramientas de interpolación, ¿no? De qué se trata, en qué consiste, cómo aplicarlo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué es la interpolación espacial? Ya la interpolación espacial es un método ya que nos va a permitir estimar datos desconocidos en ubicaciones donde no se tiene información, basándose en valores de puntos conocidos, cercanos. Ya, entonces, con esta información de estos puntos cercanos, el software nos va a permitir hacer una probabilidad de información, una distribución espacial, ¿no? Hasta dónde llega la representación de un dato X en el espacio, ¿no? Por eso se utiliza para crear superficies continuas a partir de datos discretos, ¿ya? Un ejemplo de esto son el tema de las estaciones meteorológicas, ¿no? Es un ejemplo bien transversal, ¿no? El tema de la información de la precipitación, el tema del clima en general, ¿no? Es una variable transversal porque no solamente se toma en cuenta en análisis agrícola, ¿no? También en análisis de riesgos, análisis de generación de proyectos, de proyectos urbanos, de proyectos de infraestructura, etcétera. El tema climático es pues transversal, siempre es una variable a tomar en cuenta, ¿no? Y cuando hablamos de información de este tipo, ya estamos hablando de variables, que es un cúmulo de variables, ¿no? El tema climático,
Pero los más relevantes, los que son de carácter, digamos, prioritario, tomarlos en cuenta y siempre se los toma en cuenta, es el tema de la precipitación, las temperaturas, ¿no? En algunos casos en agricultura, por ejemplo, el tema de la velocidad del viento también en llanos, ¿no? La dirección del viento, ¿no? Es una variable que se toma en cuenta, ¿no? Pero en la precipitación siempre es una variable relevante. Entonces, cuando hablamos de información de este tipo, eh, vayámonos visualizando de que no tenemos pues a nivel nacional una cobertura, digamos, si se quiere, compleja y completa de estos datos, ¿no? De estaciones meteorológicas en todos los municipios, digamos, em, estaciones meteorológicas en cada comunidad. Son el CENAMI, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, ¿no? Hace lo que puede con el presupuesto que tiene, ¿no? Entonces, existen estaciones meteorológicas en sitios bien estratégicos del país, ¿no? Estaciones meteorológicas, ya bueno, es todo un mundo, digamos, existen diferentes tipos de niveles de estaciones meteorológicas, ¿no? Algunos son más completos, que te dan ciertas variables completas del tema climático, otros son más puntuales, por ejemplo, solo dos variables, temperatura y precipitación, ¿no? Pero toda esta información, todas las estaciones meteorológicas están pues en algunas secciones de municipio, ¿no? En general yo tengo el dato, por ejemplo, hasta 3 años atrás, que teníamos a nivel nacional unas 130 estaciones meteorológicas, ¿no? A lo mucho 130 estaciones meteorológicas del CENAM, ¿no? No estoy indicando de otros proyectos privados o ONGs que también tienen, ¿no? Sus estaciones meteorológicas o instituciones privadas, hay instituciones privadas que venden este servicio, ¿no? El Senami tiene 130. Entonces, imagínense para la cantidad de territorio que tenemos como país, y tenemos 339 municipios y apenas 130, o sea, no abarca, ¿no? Entonces, cuando uno trata de obtener información específica del comportamiento de la precipitación, de la temperatura, de una determinada zona, entonces siempre vamos a caer en recabar información de la estación meteorológica más cercana, ¿no? Y casi siempre lo que pasa es que las estaciones meteorológicas casi cercanas a tu punto de interés no están funcionando o no hay datos actualizados, ¿no? Entonces, ¿alguien me puede decir qué se hace en ese tipo de situaciones? Pues pueden dar un comentario, así como no es necesario que tengan la razón o que tal vez tengan el dato a la mano, ¿no? Pero más o menos como un comentario. ¿Qué opinan? En ese caso, ¿qué se hace? ¿Qué podemos hacer? Me están enviando prácticas, ya. Lo que se hace básicamente es hacer uso de los interpoladores, ¿no? Los interpoladores de este tipo de softwares nos va a permitir dar un escenario de lo más probable posible, ¿no? Pero teniendo la información de estaciones lejanas, ¿no? En el mejor de los casos, 1 kilómetro de distancia, pero estamos hablando de bastantes kilómetros, ¿no? Entonces, la información es, pues, digamos, una información no tan real, pero por lo menos es una información, pues, diferencial, ¿ya? Entonces, por eso es importante manejar este tipo de herramientas de interpolación, porque va a llegar un momento donde vas a necesitar un análisis de precipitación de tu zona de temperatura y necesitas interpolar, ¿no? A ver, uno de estos métodos, son diferentes métodos de interpolación, es el IDW, en inglés, Inverse Distance Weighting, la ponderación por distancia inversa, ¿no? ¿Qué nos dice el concepto? Nos dice, asigna mayor peso a los puntos más cercanos, ¿ya? Del área de interés, mayor peso, ¿no? Cuando más lejos está un punto de la ubicación estimada, menor es su influencia, ¿no? Entonces va variando, ¿no? Le da mayor peso
al punto más cercano del dato, ¿no? Del dato que se conoce, ¿no? Funciona bien cuando los datos tienen una distribución uniforme y no hay tendencias globales, ¿ya? ¿Cuáles son las ventajas del IDW? Que es un tipo de interpolación. Fácil de usar, rápido, no requiere un conocimiento muy avanzado en estadística, no tiene en cuenta la variabilidad espacial, asume que los valores disminuyen uniformemente con la distancia, ¿no? Entonces, ¿cómo se aplica en QGIS? Aquí ya en la presentación les estoy dando paso por paso, ¿ya? Cómo utilizar esta herramienta, ¿no? Ir a la caja de herramientas, no me he tomado la tarea de ponerlo paso por paso, entrar a la herramienta de procesos, en procesos escoger interpolación raster y dentro de este IDW. Previo a ello, tienes que tomar siempre en cuenta que esté habilitado tu herramienta de interpolación, los complementos, ¿no? Pero creo que el IDW por defecto ya cuando instalas el ArcGIS, el QGIS ya está por defecto en la base de herramientas, no hay tanto problema, ¿no? Entonces seleccionas la capa de puntos, estamos hablando de la selección de un archivo vectorial, ¿ya? En la tabla de atributos, con una columna donde estén los datos que quieres interpolar, ¿no? Obviamente es un dato cuantitativo, un dato numérico, ¿no? Un dato entero, o puede ser con decimales, pero es un dato numérico, ¿ya? Y bueno, pues seleccionas la opción para que interpole, ¿no? Lo recomendable, y vamos a verlo en la práctica, es darle un marco, es decir, hasta que un encuadre, digamos, ¿no? Tu interpolación, tu análisis qué tan grande va a ser, ¿no? Es recomendable, puedes hacerlo o en algunos casos es opcional, pero creo que en QGIS sí o sí te pide una zona de área de análisis, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es un tipo de interpolador, ¿ya? Otro tipo de interpolador muy, muy común utilizado es el kriging, ¿no? Este método es más avanzado porque no solo considera la distancia de punto a punto, como era el IDW, ¿no? El kriging también analiza la variabilidad espacial a través de un modelo mático llamado semivariograma. Este permite detectar patrones espaciales y hacer unas estimaciones más precisas, ¿no? ¿Ya? Es todo un mundo, van a ver el tema de los interpoladores. Ahorita, si bien lo estoy tomando en cuenta, le estoy pasando información lo más, digamos, comprimido posible, ¿no? Pero de acuerdo a la variable de estudio que uno está haciendo, tiene que ir analizando, revisando bibliografía, qué interpolador se va a ajustar más a la zona, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las ventajas del kriging? Es más preciso que el IDW en ciertos casos, cuando los datos tienen patrones espaciales complejos. Puede predecir valores en función de la relación espacial entre puntos. Una desventaja más complejo de configurar y requiere ya un poco más de conocimiento de la geoestadística, ¿no? Que es una especialidad de la geoestadística, ¿no? Es el proceso más lento en comparación del IDW, ¿ya? Y igual acá está en QGIS cómo aplicar esta herramienta del kriging, ¿no? Igual modo en caja de herramientas ingresas a procesos, ingresas a interpolador raster y aquí seleccionas kriging. En este caso no está por defecto en muchos casos ya el kriging en el QGIS. Lo que tienes que hacer si no está habilitado, ya anda entrando a tu QGIS y haz la prueba con los puntos que te he pasado. Igual lo vamos a hacer en clases, pero vas a ver que en la base de procesos, precisamente, en la base de herramientas, si tú pones interpolador, raster, o pones directamente kriging, no va a aparecer, tienes que tener habilitado el complemento Saga, ¿no? Entonces anda habilitando el complemento Saga, lo instalas, reinicias o refrescas el QGIS y recién va a aparecerte el componente, el interpolador kriging, ¿ya?
Entonces, una vez que tengas ya habilitado la herramienta, lo que hay que hacer es seleccionar los puntos, la capa de puntos. Igual es el input, es un archivo vectorial, ¿ya? Hay que configurar el modelo de semivariograma adecuado, ¿no? Esto no es tan complejo, pareciera que es complejo, pero no. Definir los parámetros del radio de búsqueda, igual la zona, ¿no? Donde se va a enmarcar y ejecutar, ¿ya? Pero hay una particularidad. Dentro de Kriging es una familia, ¿no? Existen otras, si se quiere, eh, variables de Kriging, ¿no? Una de esas es el Kriging ordinario, ¿ya? Vas a ver cuando habilites Saga y entres a Kriging, te van a salir todos los tipos, ¿no? Ordinario, el simple, ¿no? Y los demás son cuatro. Vamos a ver cada uno de estos cuatro qué características tiene. Uno es el Kriging ordinario, es el más común, es el más utilizado. Supone que la media del fenómeno es desconocida, pero constante dentro de la zona de interpolación. Es decir, por ejemplo, el Kriging ordinario para datos de precipitación, ¿ya? Por eso, hasta para el analizar solamente precipitación, no es conveniente como se hace en diferentes, digamos, documentos a veces, utilizan el Kriging a nivel nacional y ya está el análisis de precipitación, o de probabilidad de precipitación. Yo hacía eso antes, pero no es tanto así, ¿no? ¿Por qué? Porque te decía el IDW, por ejemplo, no toma en cuenta una variabilidad espacial, ¿no? Y, por ejemplo, yo tenía un docente en mi maestría que decía, dice, ¿no? La teoría, el IDW es, por ejemplo, para el tema de precipitación, el método de interpolación más adecuado para poder trabajar escenarios de isoyetas, de mapas de precipitación. Pero si uno se pone a pensar, ya viendo las ventajas y desventajas, ¿no? No aplica tanto, ¿no? El tema del IDW, por ejemplo, en los yungas, que no tiene una variabilidad espacial, pues, uniforme, ¿no? Tenemos orografías, ¿no? El tema de la de las orografías, de la altitud, ¿no? Montañas por todo lado, ¿no? Es muy variable, ¿no? Entonces, pues no es un método tal vez adecuado. Entonces, si hablamos de una sola variable que es precipitación, véase que no es tan simple, ¿no? Tal vez tendríamos que utilizar el IDW solamente para una región, qué sé yo, para llanos, ¿no? Donde es plano, como Santa Cruz, que no ves, digamos, una diferencia, no hay montes, no es totalmente plano, ideal, por ejemplo, ¿no? Para otro tipo de zonas, tal vez podemos utilizar el kriging, ¿no? Entonces, va acomodándose cada tipo de interpolador al tipo también de terreno, al tipo de fisiografía, altitud, ¿no? Entonces, es nomás para analizarlo, ¿no? Entonces, como dice Kriging, ordinario, buen equilibrio entre precisión y simplicidad, ¿ya? Por ejemplo, dice, supone que la media del fenómeno es desconocida, pero constante dentro de la zona de interpolación. Por ejemplo, de datos de precipitación, si estamos hablando de precipitación de 1500 milímetros en zonas de, qué sé yo, del altiplano, entonces tenemos conocimiento de que es constante, digamos, de aquí a 100 kilómetros, 50 kilómetros, esa misma precipitación se puede aplicar a este tipo de método, ¿no? A eso se refiere, que es constante la variable dentro de la zona de interpolación. O sea, que el dato en este ejemplo de precipitación no va a variar, ¿no? Entonces, pues sería en una zona plana, ¿no? Sabemos que hasta en la misma ciudad, ¿no? Es muy variable. Está lloviendo en aquí, qué sé yo, La Paz, y en el Alto está haciendo sol, o viceversa, ¿no? Entonces, es para analizar cada tipo de
de interpoladores y cómo se puede aplicar, ¿ya? En temas de ventajas, buen equilibrio entre precisión y simplicidad. Funciona bien cuando no hay tendencia en los datos, ¿ya? ¿Cuáles son las desventajas del kriging ordinario? No captura variaciones sistemáticas en los datos de tendencia. Un ejemplo de uso, por ejemplo, se aplica bien en el tema de interpolación de niveles de contaminación del aire en una ciudad, asumiendo que la media es constantemente en toda el área. ¿Ya? De niveles de contaminación en el aire, digamos, niveles, qué sé yo, tasas de monóxido de carbono en zonas urbanas, podría aplicarse el kriging ordinario. Ya, otro tipo de kriging es el kriging de regresión, ¿ya? Este kriging de regresión combina la regresión lineal múltiple con kriging ordinario, ¿no? Usa variables auxiliares como elevación, temperatura, un índice espectral aquí entre el NDVI para mejorar la predicción, ¿no? Entonces, por eso es importante ver primero los índices, porque son un input para analizar los interpoladores en algunos casos, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de este método? Mejora la precisión cuando hay factores externos que afectan los valores observados, útil para datos con tendencias espacial. Desventaja. Depende de la disponibilidad de variables auxiliares. Otra más complejo de implementar que el kriging ordinario. Ejemplo de uso, predicción de humedad del suelo usando datos de precipitación y elevación más variables como variables auxiliares, ¿no? Se podría decir que una desventaja es un poquito tener más conocimiento en geoestadística, ¿no? Es más, tienen variables que hay que ir llenando dentro del software que hay que conocer, ¿no? Cada dato en qué va a inferir en el análisis final, ¿no? Ya, otro tipo de kriging es el kriging simple, ¿no? Supone que la media del fenómeno es constante y conocida en todo el espacio, es decir, no va a haber una variación como tal, ¿no? Es la versión más básica del kriging, el kriging simple. Entonces, si vas a aplicar kriging simple, tienes que tener en cuenta que tu variable no varía. No hay una variación. Por ejemplo, con el tema del anterior que estábamos diciendo, el tema de calidad de aire, este no aplicaría porque la tasa de monóxido de carbono, qué sé yo, en el radio urbano es variable, pues, ¿no? En las zonas donde hay mayor concentración de movilidades, va a ser obviamente las tasas mayores. Y si nos vamos alejando, va a variar, ¿no? Entonces, de acuerdo al tipo también de variable de estudio, ¿no? Por ejemplo, un dato que sea constante para aplicar el kriging, mm, pero no se me viene a la mente. eh, Puede ser el tema de en un muestreo de suelos que se ha hecho, hasta eso varía, pero no es tan una variabilidad tan relevante, digamos. O sea, no varía en muchos kilómetros de distancia, por ejemplo, la textura del suelo, si es una textura arcilloso, franco-arcilloso, franco-limoso, ¿no? Entonces puede ser constante ya en, qué sé yo, en bastantes kilómetros de distancia, ¿no? Puede aplicarse un kriging simple, ¿no? Ventajas menos complejo, útil cuando se tiene una estimación confiable de la media global, ¿ya? ¿Cuáles son las desventajas? No es adecuado si la media varía en el espacio, si lo que estamos analizando tiene variación en la distribución espacial, ¿no? Entonces no se aplica para nada el simple, ¿ya? Puede ser menos preciso si la media estimada es incorrecta, ¿ya? Ejemplo de uso, modelos de contaminación en una región con datos históricos bien establecidos donde la media es conocida. Ya, bueno, si tenemos medias históricas, estamos hablando de una media histórica de contaminación, es de un periodo bastante prolongado, ¿no? Un periodo de 30 años, digamos, ¿no? Cuando hablamos de escenarios, entonces, obviamente el dato no va a variar tanto. Entonces ahí sí se puede aplicar un kriging simple, ¿no? Otro tipo de kriging es el kriging universal, ¿ya?
Similar al Kriging ordinario, pero este permite tendencias espaciales en los datos. Asume que la media varía de manera sistemática en el espacio. ¿Cuáles son las ventajas? Útil cuando hay un patrón de variación global en los datos, se adapta mejor a datos con tendencia espacial. Una desventaja, más complejo de parametrizar, requiere más datos para definir correctamente la tendencia. Ejemplo de uso, predicción de temperaturas en una región con una clara variación latitudinal. Este tipo de kriging más se utiliza más para un análisis de tipo regional, ¿ya? No encaja en análisis locales, análisis a niveles pequeños de localidades territoriales hablando, ¿no? Sino a escala regional, ¿ya? Aquí he hecho un cuadrito simple para que ustedes puedan, digamos, ya todo lo que he expuesto, ir viendo, por ejemplo, ¿no? Cuando utilizar comparación el Kriging ordinario, ¿ya? El Kriging de regresión, el Kriging simple y el Kriging universal, ¿ya? Entonces, su posición de la media, desconocida pero constante, desconocida pero modelada con variación auxiliar, simple, conocida y constante, universal, varía espacialmente, ¿no? Usa variables auxiliares. Ahora ya aquí les dejo de tarea que es una variable auxiliar, ¿no? Maneja tendencias. ¿Qué es tendencia, no? Complejidad. ¿Cuál es su complejidad de uso? Este se refiere a qué tan complejo es, qué tanta tecnicidad tiene que tener el usuario para poder aplicar este método, ¿no? Entonces, para hacer un Kriging ordinario es bajo, no necesitas tanto. Para hacer una de tipos de regresiones muy alta, es alta, ya, se necesita conocimiento, leer, revisar. No es complicado si uno se va poniéndose las pilas y revisando la bibliografía, ¿no? Simple, baja, ¿ya? Y universal, media, ¿no? Entonces el más complejo es el de regresión, ¿ya? ¿Cuál elegir? ¿Cuál elijo ahora? Hay tantos tipos de Kriegings, me pierdo. Entonces, si no hay tendencia en los datos, el ordinario, ¿ya? Si hay factores auxiliares relevantes, el kriging de regresión. Si la media es conocida, el kriging simple. Y si hay tendencia espacial, el kriging universal, ¿ya? Entonces, esto es como un chanchullo que les va a ayudar harto, ¿no? Entonces, esto, ¿qué es variable auxiliar? ¿Qué es manejo de tendencias? Vaya revisándolo, ¿ya? Para ir, digamos, de acuerdo a cuando les toque hacer este tipo de análisis, seleccionar el método que más se adecue, ¿no? Ahora, hemos dicho el IDW y el Kriging, y dentro del Kriging estamos hablando de una familia, ¿no? Pero aparte hay el método de interpolador, el spline, ¿ya? O también conocido con la función del Riddle Basic, ¿ya? Este método crea superficies suaves, minimizando la cobertura entre los puntos de datos. Utiliza las funciones matemáticas para ajustar los datos de interpolación. Ventajas y desventajas. Ventaja, genera superficies suaves y realistas. Es ideal para datos con gradientes suaves. Desventaja, no siempre se adapta bien los datos con cambios muy bruscos, ¿no? Aquí está, por ejemplo, igual el paso uno, paso 2, paso 3 para habilitar el ZDL Basic dentro del análisis que uno tenga, ¿ya? Ahora, hemos hablado del IDW, hemos hablado de los Kriging y hemos hablado del Spline, o también denominado el Riddle Basic, ¿no? Hay muchos interpoladores más, hay bastantes, no son solo estos tres, ¿no? Pero estos son los que más, digamos, en trabajos científicos vamos a ver continuamente que los investigadores van aplicando, ¿no? Entonces, si es los que más aplican, es los que son más comunes y es de los que también hay que conocer más cuál es su comparación en cuanto a este tipo de interpoladores. Por ejemplo, en tipo de datos, en tema del IDW, para sistematizar todo, los datos dispersos sin tendencias claras, ¿ya? En cambio, en el Kriging, datos con correlación espacial,
con patrones predecibles, ¿ya? Tipo de datos de Zidil Basic, datos continuos con gradientes suaves, ¿no? Por ejemplo, para que más o menos esté claro, me hagas en el hilo, por ejemplo, cuando se hace escenarios climáticos, cuando se quiere hacer escenarios climáticos de tipo, qué sé yo, de precipitación, se agarra el comportamiento de la precipitación de 30 años, ¿ya? El comportamiento de la precipitación pluviométrica de 30 años, entonces de estos 30 años saca un promedio. Y este patrón, este promedio, va a ser lo que recurrentemente puede pasar en cuanto a precipitación en esa determinada zona, ¿no? Entonces, a esto se aplica un interpolador. Y como estamos hablando de patrón predecible, porque lo que ha ocurrido en 30 años es muy probable que pase, que suceda en los próximos periodos, entonces se aplica en ese caso el Kriging, ¿ya? En ahí sí se aplica el Kriging, no el IDW. Y dentro de los Kriging ya, ya es otro, digamos, análisis, pero ya hay que ir viendo qué Kriging, ¿no? En este caso sabíamos aplicar el Kriging ordinario, ¿ya? Pero es así, o sea, de acuerdo al tipo de variable que uno está, digamos, queriendo asumir, queriendo analizar, entonces va a ir revisando cuál se aplicaría mejor, ¿no? Suavidad media, alta, muy alta. La suavidad es el tema del resultado de la información, ¿no? Precisión, la precisión va a variar mucho, ¿no? En IDW, por ejemplo, es rápida, pero menos precisa en datos con patrones espaciales complejos, ¿no? En Krieg, muy precisa, pero muy lenta software, ¿no? Pero también se puede ir esto, si se quiere, reduciendo el tiempo, ¿no? De acuerdo también a al resultado en cuanto a píxeles que uno quiere. Puede ir, digamos, pidiéndole al software que no sea tan exquisito con el análisis, ¿no? Es decir, en las celdas de resultado que tenga que englobe más la resolución espacial, que sea más gruesa. Entonces, cuando es más gruesa, cuando un píxel representa mayor porción de territorio, entonces el análisis va a ser menos lento. A eso me refiero. Pero si tú buscas mucha precisión y tu resolución espacial va a ser, lo quieres que sea lo más fina posible, entonces el procedimiento va a ser lento, ¿no? Pero eso también depende del tipo de software y de hardware que tengas, ¿no? Entonces, todo influye. En tema de splines, Riddle Basic, muy preciso para transiciones suaves, ¿ya? Aplicaciones, esto es muy preliminar, si se quiere, no es a rajatabla, a eso me voy, ¿no? No es que para contaminación de calidad de agua sí o sí voy a utilizar IDW, o para precipitación sí o sí IDW, no, es preliminar, ¿no? Y puedo utilizar precipitación con IDW, también puedo utilizarlo con Kriging, también puedo utilizarlo con Ridley, si puedo, ¿no? Pero como les decía, de acuerdo también a otras variables, ¿no? Orografía, ¿no? Es decir, altitud del terreno, si estamos hablando de precipitación, ¿no? Eh, Entre otras cosas, sobre todo eso, ¿no? En precipitación. Pero como dato, digamos, referencial, les paso esto, por ejemplo, para IDW, sí se utiliza más para temas de contaminación, calidad de agua y precipitación. Para Kriging y todos los Kriging, toda la familia de Kriging, contaminación del aire, análisis de suelos, predicción de enfermedades en temas de salud, por ejemplo, focos de infección, eh, el escenario del COVID, ¿no? A nivel global, todo eso. Si ven los análisis de los científicos que han sacado en tema de salud, el tema de la interpolación,
de los escenarios, de los posibles, digamos, países y cómo el virus iba a ir, eh, qué sé yo, expandiendo, está con probabilidad hecho en Krieg, la mayoría, ¿ya? Tema de temperaturas, altitud, humedad, modelos de terreno, el tema de Riddle Basic. Como les digo, es referencial, ¿ya? Pero ahí les dejo. Ahora, ¿cuál método utilizar en QGIS? Si los datos son dispersos, si tus datos son dispersos, disperso significa que tienes en una determinada zona datos por todo lado, ¿no? No están concentrados, si la información es dispersa, tienes aquí, allá, a diferentes lugares. Y no hay una tendencia clara, no hay no sé, los datos no tienen una uniformidad, si digamos, cuantitativa, es decir, este tiene un dato muy diferente a este que está cerca, tiene muy diferente, entonces no hay una tendencia, no hay una lógica espacial, entonces el IDW puede ajustarse al tipo de análisis que estás utilizando. Si tus datos tienen un patrón espacial bien definido, esto no me deja ver, un ratito. Ya, bien definido. Si tus datos espaciales tienen un patrón bien definido, es decir, a ver si nos imaginamos en un cuadrante, si tus puntos y las variables X que tú estás analizando tienen un parámetro, un comportamiento que a este lado tiene un valor y luego va bajando el valor y luego va siendo más bajo, gradualmente hay un comportamiento espacial que hay una lógica, digamos, qué sé yo, de sur a norte va habiendo un comportamiento espacial que se nota la diferencia, entonces se aplica el kriging. Por ejemplo, por eso es necesario conocer de la variable que uno está utilizando o que está por analizar cuál es el comportamiento normal. Por eso es importante conocer el comportamiento normal de esa variable, ¿no? Ahora, si buscas una superficie suave con transición continua, que no es tan científico, es más que todo para amoldar el dato, para suavizar, el Riddle Basic se ajusta, ¿ya? Aunque el Riddle Basic también se ajusta para otro tipo de análisis más complejos, pues depende la normal del tipo de análisis, ¿ya? Ya, seguimos. La normal, perdón, de la variable de análisis, ¿ya? Como vamos a hablar de tema de precipitación, tengo una presentación para otro curso que he hecho más completo en tema de climatología, porque dentro de mi formación, digamos, y de mi experiencia laboral he visto este tema de cerca. Pero como ejemplo les voy a mostrar los escenarios de temperatura, de precipitación, son variables transversales, cómo se comportan, cómo es el comportamiento normal, ¿ya? Y eso va a ayudar cuando tú hagas un análisis, ya sea con Kriging, con IDW, con el que tú escojas, si se ajusta a lo que estás haciendo. Es para saber si se ajusta a la realidad. Tú tienes que conocer el comportamiento normal de este tipo de variables, ¿ya? Si no, no vas a saber si está bien o está mal, ¿no? O sea, como dicen el software, te va a lanzar el resultado. El software lanza el resultado, pero ese resultado no necesariamente pues es la ley, digamos, ¿no? Tiene que tener una coherencia lógica, tiene que adecuarse al contexto de lo que estás analizando, del ambiente, ¿no? Entonces, eso se logra conociendo a la variable, conociendo cuál es el comportamiento de esta variable de análisis, ¿me entiendes? Eh, ejemplos de uso de para datos de suelos, ¿no? Ya vamos a hacer un ejemplo de uso, pero antes, métodos recomendados, por ejemplo, ¿ya? Les he pasado, vamos a pasar a hacer el ejercicio. Les he pasado un shape de que dice calicatas, ¿no ve?
Eso vayan abriéndolo en el QGIS, ¿ya? Entonces vamos a utilizar el método Kriging ordinario. Y algunos me saben decir en otros cursos, pero ¿por qué ese método, no? Es como aquí están bien pasivos, ocupados, entonces yo lo he puesto el por qué lo utilizaríamos. Vamos a utilizar este método en estudios de suelos. La variabilidad espacial suele ser aleatoria, ¿no? Mayormente dentro de una zona homogénea. No siempre hay una tendencia clara cuando se trabaja con este tipo de variables. En la distribución de propiedades como la textura, humedad o compactación. ¿Por qué? Porque el tema del suelo, de las propiedades físicas, químicas del suelo, son muy variables, ¿no? Dependiendo el tipo de material parental que existe, ¿no? Y el tipo de componentes y el tipo de, eh, qué sé yo, simbiosis entre componentes bióticos, abióticos, hace pues que mm, los perfiles del suelo, los perfiles edáficos, sean muy particulares, ¿no? Y más aún si estamos hablando de zonas donde la orografía, la precipitación, la humedad relativa son muy variables, ¿no? Entonces es pues una variable muy particular, ¿ya? Entonces, el Kriging ordinario no asume una tendencia en los datos, no existe una tendencia. Como te pide el Kriging, no te dice la teoría que acabamos de revisar, que tiene que haber una tendencia, una lógica, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de variables de suelo, no hay una tendencia, ¿no? No es que la materia orgánica, qué sé yo, va a mejorar de este tipo, en este tipo de suelos de franco arcilloso en esta zona cercano al río va a ser menor, pero vamos a ir alejándonos a ciertas altitudes más altas donde no hay intervención antrópica y va a ir mejorando la materia orgánica. No es así, ¿no? En campo, ya viendo la lógica del comportamiento climático y de todos los componentes que son parte del medio ambiente, la tendencia del suelo hace que sea totalmente variable, ¿ya? No asume una tendencia de datos, no hay una tendencia, lo que hace más robusto para los suelos sin un patrón de variación sistemático, ¿no? ¿Cuándo usar el kriging? ¿Cuándo usar el kriging en este tipo de análisis? Si hay factores externos que le influyen en el suelo, altitud, pendiente del suelo, regresión, kriging, ¿sí? Si la variación del suelo sigue una tendencia espacial, más compacto, cerca de una casetera, usar kriging, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que he puesto del río, sí se utilizaría kriging, digamos. Sabemos que cercanos al río existe mayor lixiviación de nutrientes, entonces los valores de ese tipo de suelos a comparación de suelos que están más alejados al río van a tener menor cantidad de nutrientes, ¿no? O a comparación de suelos, digamos, donde no existe intervención de producción agrícola, qué sé yo. Entonces, ahí sí se puede acomodar. Si la media del fenómeno es conocida y constante, entonces aplicar este cric, ¿no? Entonces, ya vamos a hacer entonces el ejercicio, este es el resultado, pero veremos qué pasa, ¿ya? Entonces, voy a abrir mi QGIS, voy a compartir mi QGIS. Si no se ve, me dicen, pero creo que están viendo porque tengo aquí una pantalla que me indica que están viendo. Y entonces voy a abrir los datos que les he pasado. Ya, entonces ve mi pantalla, ¿no? Ya, entonces, a ver, voy a desactivar esto. Ya lo que les he enviado es, son estos puntos, ¿no?
Son estos puntos. Creo que se envió un poquito de más puntos. No les envió toda la capa. Les he enviado estos puntos, ¿no? Entonces, si han podido bien, todo bien. Si no, me mandan un mensaje al chat, me dicen qué ha pasado, ¿ya? Voy a curiosear este shape, ¿ya? Obviamente, primero, ya saben, que se haga eso mecánico, ¿no? Ir siempre a las propiedades para ver en qué sistema de referencia está. Estamos hablando de un shape, está en UTM, zona 19, ¿ya? Entonces, estamos en una proyección adecuada, ¿no? Con un sistema de referencia que se ajusta a, a lo que queremos realizar, ¿no? Entonces, está bien, ya. Vamos a irnos a la tabla de atributos. Es un shape de puntos, ya. Como verán, son puntos donde este es un shape, no me he inventado, es un shape del Lemedrit, que tiene las coordenadas de donde se han abierto calicatas, ¿ya? Calicatas, para los que no son del área agrícola, son aperturas en el suelo, ya es como hacer un cubo, ya imagínense un cubo en el suelo que se va, eh, digamos, ingresando a una altitud de metro y medio en promedio, ¿no? O más en algunos casos de altura, ¿no? Entonces, 1 metro de largo, hay veces por 2 de ancho o 1 por 1, pero con una altitud de 1,5, ¿no? Entonces, eso es una calicata. Ya esa calicata en temas agrícolas y también en temas de estudios de infraestructura, sirven para ver las propiedades, hablando de temas agrícolas, sirve para ver las propiedades del suelo, ¿no? Es decir, en ciertos perfiles, en ciertas altitud del suelo, existe un comportamiento, es decir, una presencia de nutrientes, de minerales, ¿no? Y a partir de esa altitud, luego le sigue otra, digamos, otro tipo de capa, donde existe otra presencia de propiedades de minerales, ¿no? Que es muy diferente a lo que está más abajo, ¿no? En términos agronómicos, este se llama endopedión y este se llama epipedión, ¿no? Epipedión lo que está más arriba, endopedión lo que está más abajo, ¿no? Entonces, es relevante estudiar escalicatas porque de acuerdo a este tipo de suelos, en teoría debería ser así. Se saca una muestra, un pedazo de un suelo, una muestra de suelo, ¿ya? Y esto se saca de diferentes lugares, ¿no? Y esto se hace un cuarteo, una mezcla. Y esa mezcla se lleva al laboratorio. Y en laboratorio se hacen los análisis de materia orgánica, fósforo, nitrógeno, todos los macronutrientes y micronutrientes del suelo, ¿no? Esto va a permitir saber qué tipo de minerales, de nutrientes tiene el suelo, ¿no? Y de acuerdo a eso, sembrar lo que realmente va a dar mayor productividad, ¿no? Eso en teoría es lo más ideal, ¿no? Sembrar lo que, si se quiere, va a ser más económicamente rentable, más productivo, con menor, digamos, coste, ¿no? De tema de meter fertilizantes para que si tu suelo tienes propiedades, ¿no? Entonces, esta capa tiene eso, ¿no? Tiene esa información de diferentes puntos. Entonces, como ven, es importante explicarles, porque no mucho del área. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos algunas características del tipo de suelo, que es otra variable, textura del suelo, qué tipo de textura es, pH del suelo, muy importante. El pH es una variable que nos dice qué nutrientes están asimilables en el suelo, ¿no? Si es un suelo muy ácido o es un suelo muy salino, ¿no? Entonces, el pH es una variable muy importante, ¿no? Que hace que ciertos nutrientes estén asimilables para el cultivo o no estén, o estén retenidos por el suelo, ¿no? Hay una lucha entre la planta y el suelo, si se quiere. Conductividad eléctrica, ¿no? Y aquí están algunos nutrientes, ¿no? Calcio, magnesio, sodio, ¿no? Algunos más importantes para cierto tipo de cultivo, sodio, potasio, por ejemplo,
para sembrar plátano, es importante que tu suelo tenga bastante potasio, ¿no? Es lo que más requiere el plátano, banano. Aluminio para ver si el suelo es muy tóxico, ¿no? Y así diferentes nutrientes. Entonces, nosotros vamos a trabajar con materia orgánica, ¿ya? La materia orgánica es importante porque nos va a decir qué tan rico es el suelo, qué tanto nutriente tiene, ¿no? Entonces, cada variable tiene sus parámetros, ¿no? Es todo un mundo, es muy bonito el tema de suelos, de edafología, a mí igual me gusta mucho. Entonces, materia orgánica, vamos a utilizar materia orgánica, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una interpolación, digamos que nos han pedido un estudio de esta zona, va a ser el comportamiento de la materia orgánica de esta zona para saber dónde hay mayor riqueza en cuanto a macro y micronutrientes para implementar un cultivo. Entonces, pongan si quieren, ustedes ya deben tener capa de municipios para ver de dónde estamos hablando, ¿no? ¿Dónde están mis puntos? ¿De dónde les he enviado? A ver, revísenlo. Vamos revisando conmigo. ¿Hay alguna pregunta? Creo que en el chat voy a revisar. Ahorita denme un minutito. Quiero que se vean los puntos mejor. Ahí están. Ah, el anfitrión. Perdón. Ah, ya. Un momentito. Ay, ya me olvidó cómo era. Creo que es este. Ya. Entonces, a ver, veremos. ¿Dónde es esto? Ay, me he salido. Perdón. Vamos a mi punto. Aquí está. Me dice el nombre. Ya, pero este, bien solo. Voy a darle el nombre. Mm, Ya, pero estamos hablando de los yungas, ¿ya? Vamos a ver claro que no me habilite. Ya, pero si no me equivoco, a ver, revisan ustedes, esta parte es los yungas, ¿ya? Guanay, Caranavi, por ahí, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, hagan un encuadre, creen un shape, ¿ya? Vamos a encuadrar toda esta área que, digamos, nos están pidiendo un análisis, si se quiere. Yo ya me he creado un shape, que es este, este, ya, digamos que se quiere de toda esta zona, ¿ya? Entonces, como verán, como siempre pasa, no hay digamos, no se han levantado calicatas en esta zona, ¿no? En esta sección, pero nos están pidiendo información de suelos, ¿no? Entonces uno no va a ir, pues, digamos, a veces eso pasa en proyectos, ¿no? No va a ir con el proyecto mínimo que tienes a ir a hacer un análisis de suelos, por ahí no está dentro de tus productos de la consultoría, qué sé yo. Entonces lo que pasa, lo que uno hace es agarrar la información, digamos, de estos puntos que se tiene para poder hacer una interpolación en donde no hay información, ¿me entienden, no? Entonces, sabemos que aquí tenemos calicatas, estos puntos rojos son calicatas, son puntos donde tenemos la información de muestras de suelos. Entonces, lo que queremos es que este encuadre, ya, nos diga qué tipo, en este caso, en este ejemplo, de materia orgánica hay en estos puntos, en esta zona donde no hay información, ¿ya? Para eso sirve la interpolación, ¿ya? Es muy útil porque nos va a permitir geoestadísticamente crear un escenario probable, ¿ya? Pero no así a lo que nos venga, digamos, en- si se quiere coloquialmente hablando, en gana, ¿no? Sino basado en un método geoestadístico. En este caso, vamos a utilizar el IDW. Entonces, vamos a habilitar procesos, caja de herramientas, y en caja de herramientas vamos a colocar IDW, ¿no? ¿Me siguen? So, acá está interpolador IDW. Seleccionen ese. ¿Ya? Entonces aquí vamos a llamar a la calicata select, ¿ya?
y vamos a seleccionar la variable que les he dicho, materia orgánica, ¿ya? Esa es la variable, ¿no? Entonces vamos a poner más para ingresar ese análisis. ¿Me están viendo, no? Sigue mi pantalla, ¿ya? Si no se ve, se avisa. Entonces en la pantalla, aquí nos dice tipo, ¿no? Punto. Lo que vamos a cambiar esto a línea, porque lo que queremos es que nos saque unas isoyetas, es decir, líneas iguales, ¿no? Luego tenemos la extensión, ¿no? Ahí está, en IDW también te pide extensión. Si lo dejamos esto en blanco, creo que sale error. Entonces, para eso hemos hecho ese cuadrante que ustedes han generado también, un shape. Obviamente ese cuadrante tiene que ser un shape, ¿ya? Seleccionan ese cuadrante, lo ingresan ahí, ¿ya? Entonces, una vez que esté ingresado, listo. Y para que no sea muy, a ver, un cachito. Sí, para que no sea un análisis muy lento, no queremos que sea tan preciso porque es para fines educativos. Voy a bajarle el tamaño de celda, es decir, lo voy a hacer más grueso, 500, que nos representa un píxel. Ya, listo, le voy a dar a ejecutar. Si hay alguna duda, me dicen. Entonces, el resultado es este. Lo vamos a analizar. Eh, ya. Entonces, el IDW, voy a cambiarle el nombre, cambiar nombre, y de DW de materia orgánica, ¿ya? Como verán, no es nada difícil, ¿ya? Pero es lo importante saber la teoría, ¿no? Para saber, por ejemplo, si el IDW digamos, se ajusta a lo que estamos queriendo mostrar. Puede cambiar simbología. Valores más altos de materia orgánica, voy a poner en un color rojo, ¿ya? Ya, ahí voy a bajarle esto, que hagamos un análisis sin relleno. Listo. Ah, ahí está, ya me salió. ¿Qué pasa? Pues hace rato no me sale. Aquí tengo muchas ventanas abiertas, creo. Ya, por ejemplo, para este análisis pequeño que hemos hecho, estamos hablando de, aquí es Guanay, no todo es Guanay, esto ya es Teoponte, este lado es Caranavi, ya este municipio es Caranavi, este es Teoponte, que está marcándose con rojo, este es Guanay, ¿no? Entonces, ahí más que todo se va a nuestro análisis, y esta parte es Mapiri, ¿no? Entonces, como pueden ver, por ejemplo, en este análisis que estamos trabajando con datos reales, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que los datos oscilan de 1,40 a 5,19 de cantidad de materia orgánica en el suelo. Es decir, valores más cercanos a 5 son suelos más ricos en cuanto a materia orgánica, son suelos más si se quiere, para hacer una siembra de producción agrícola, ¿no? Y valores más alejados a 5 a 1,4 valores más bajos, son suelos muy débiles en cuanto a materia orgánica, ¿no? Entonces, ya ahí uno tiene que ver si el análisis es correcto, ¿no? Obviamente no solamente con un tipo de variable vamos a ver eso, ¿no? Ahorita lo estamos viendo, temas suelos, ¿no? Habría que ver con otro tipo de variables, pero a ver, analicemos. Por ejemplo, nos dice que en Caranavi, miren, estos puntos son bien rojos, ¿no? Y está más concentrado en Caranavi, ¿no? O sea, los valores más altos de materia orgánica son en el municipio de Caranavi, ¿no?
¿Y dónde están más bajos? Acá, ¿no? En estas secciones, ¿no? A ver, yo quisiera cambiar la capa. Si alguien se acuerda, aquí me da una mano para revisar el identificador. Ahorita estoy viendo un municipio. Quiero ver la capa de capa activa, dice. Ah, ya. Bueno, ya. Ya, pero estamos viendo que Caranavi son los valores más altos, ¿no? Y los valores más bajos, miren, es este municipio de Teoponte, en esta zona, ¿no? Esta zona va bajando, ¿no? Los valores, seguramente si hago clic aquí es lo que quería, los valores son menores, ¿no? 1, 0, 4, ¿no? Y acá, Guanay, iguales, valores bajos, y luego va subiendo otra vez los valores acá en este otro municipio, Tacacoma, no, perdón, Mapiri, ¿no? Esta sección, Mapiri. ¿No? Habría que hacer un análisis tal vez con el tema tal vez una variable sería ideal de geología, el tema para ver la explotación minera, porque, bueno, los que conocemos ese lugar sabemos que Caranavi es un municipio que se dedica a la producción agrícola, ¿no? En cambio, acá Teoponte es más zona minera, ¿no? Sí tiene producción agrícola, pero su fuerte es la minería, igual que Guanay, ¿no? Entonces, obviamente el tema de materia orgánica va a ser menor, ¿no? Entonces, ese es un tipo de análisis, por ejemplo, que se puede hacer con uso de interpolador IDW, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna consulta ahí? ¿Ya? Ya, ese es con el IDW. A ver, veremos el mismo resultado con el Kriging. ¿Cómo nos sale con el Kriging el análisis? ¿Ya? Mismas variables, ¿no? Para aplicar el Kriging, igual, proceso, caja de herramienta, y en este caso, ¿dónde está? Otra vez, proceso, caja de herramienta. A ver, proceso, caja de herramienta. Ahí está. Ya. Aquí en este caso ya es diferente, Kriging, ¿no? Obviamente, como les he dicho, tiene que tener habilitado la herramienta Saga, el complemento Saga. Cuando escribo Kriging, aquí está Saga Next Gen. Entonces nos va a salir los cuatro que hemos visto, ¿no? Los cuatro tipos de Kriging, ¿no? Entonces vamos a aplicar el Kriging ordinario. Vamos a ver. Hay que hacer la prueba con diferentes tipos de interpoladores para ver cuál se ajusta mejor al análisis. Voy a seleccionar igual, materia orgánica, el, el tamaño de la zona de estudio, el shape del cuadrante. Listo, le voy a poner ejecutar. ¿Ya? Van a ver que el Kriging es un poquito, es diferente, es más confiable como dice la teoría, ¿ya? Y el resultado es ese, ¿no? El resultado nos va a dar dos raster, a diferencia del IDW. Los voy a bajar aquí abajo y vamos a analizar estos dos, ¿ya? Nos va a dar uno que se llama predicción y el otro que se llama predicción error, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere estos? ¿Ya? Si uno hace coser por primera vez y te va a dar esto y no vas a saber cuál utilizar o qué hacer, ¿no? Entonces, el de predicción le vamos a cambiar el nombre. Este es el Kriging, el que hemos utilizado, el ordinario Kriging, o le voy a poner o de ordinario de la materia orgánica, ¿ya? Ese es el resultado que estamos esperando. Y este de la predicción de SOR es más o menos, ahorita vamos a ver en teoría, pero es el grado de SOR del análisis, ¿ya? Ahora, cuando da este resultado, muchos lo que hacen es directamente, este lo muestran como resultado final, ¿ya? Este de materia orgánica. A ver, le vamos a dar igual la misma tonalidad, vamos a ver la diferencia que hay con el IDW.
A ver, voy a activar y desactivar, ¿ya? Estoy poniendo la misma tonalidad para ver la diferencia. Miren, cream, ¿no? La tonalidad es mayor en esta sección, toda esta sección, ¿no? Y acá, en Caranavi, es decir, ambos coinciden que en Caranavi los valores son mayores en esta sección, pero totalmente diferente acá en Guanay, por ejemplo. En Guanay el IDW nos dice que no hay, o sea, la materia orgánica es bajo, pero si hacemos con Kriging, el análisis nos dice que hay materia orgánica, ¿no? Ambos coinciden con que la materia orgánica es menor en Teoponte. Podemos, digamos, sacar un análisis ya oficial de que en esta zona realmente es menor a comparación de en Caranavi. Pero acá ya hay una duda, ¿no? Entonces, no significa que esté mal uno y el otro esté bien, sino que hay que conocer la zona, hay que conocer otras variables para ver cuál se adecua, ¿no? Ya, ahora hay algo también que se llama ajuste de error, que es muy interesante en Kriging, ¿no? Y para eso voy a pasar a mostrar mi presentación. Quiero mostrarles lo siguiente. Ya le pasé al anfitrión. Ya, ahí hemos quedado, ¿no? Entonces, lo que hemos tenido con el resultado del Kriging son estos dos, ¿no? Ay, ahora sí. Hemos tenido estos dos, ¿no? Predicción, error y predicción. Bueno, está al revés. Pero les he dicho que predicción, ¿no? Se presenta el valor estimado en cada punto de la superficie basada en los datos de entrada. Es el mapa interpolado que muestra la variable de interés en todo el área de estudio. Este es el que nos interesa. Este es el Kriging ordinario, predicción, ¿ya? Se obtiene mediante el modelo de Kriging utilizando la semivarianza y la ponderación de los puntos cercanos. ¿Se acuerdan que en la teoría decía ajustar la semivarianza? No hemos hecho eso directamente, el software automáticamente hace ese proceso, ¿no? Pero este es un raster que sirve, ¿ya? ¿A qué se refiere este raster? Predicción de error, ¿no? Dice, representa la incertidumbre o error estándar asociado a cada predicción. Indica qué tan confiable es el valor estimado en cada celda del raster de predicción. Es decir, los valores, digamos, más cercanos, obviamente más altos, te está mostrando zonas donde la incertidumbre o el error es mayor, ¿no? Tomemos en cuenta que hemos tomado un ejemplo bien real, ¿no? Donde los puntos son muy dispersos, ¿no? Tenemos un punto en esta sección y otro punto al otro lado, y al medio no tenemos, tenemos mucha incertidumbre. Ideal sería que dentro del área de estudio que nos han pedido, digamos, en este ejemplo, tengamos calicatas dentro de ese cuadrante, pero lastimosamente no lo hay. Por eso el grado de error es mayor, ¿no? Porque hay mucha incertidumbre. Entonces, ¿cómo uno relaciona este raster? ¿Cómo relaciona este resultado de predicción de error? Es que los valores más altos nos van a mostrar celdas donde la incertidumbre es mayor. Seguramente si que ahorita voy a QGIS, el error es más cercano hacia el lado de Mapiri, ese lado, la parte derecha, ¿no? Y seguramente el error es menor hacia el lado de Caranavi y Teoponte. ¿Por qué? Porque había mayor información y por eso el interpolador Kriging también coincidía con los resultados del IDW, ¿no?
Entonces, en resumen, la capa de predicción muestra los valores estimados, mientras que la capa de ZOR, este de acá arriba, indica la precisión o incertidumbre de estos valores, ¿no? Ahora hay una cosa bien interesante. Como les he dicho, muchos agarran este dato y listo, ese es el análisis Kriging ordinario y pare de contar, que teóricamente está bien, pero puedes suavizar es decir, puedes mejorar ese resultado utilizando la información de la incertidumbre, es decir, suavizando la incertidumbre, ajustando mejor la información. Y eso es lo que vamos a aprender, ¿no? Ajustar la predicción con el error, ¿no? Entonces es un plus que les estoy enseñando, ¿ya? Porque yo directamente les enseñaba a los interpoladores y ya, digamos, ya he cumplido. Pero es que es importante, digamos, que haya trabajos de calidad, ¿no? Donde exista un ajuste, donde metodológicamente realmente se utilice todas las herramientas, el potencial de los interpoladores de estos software para que realmente mejores los resultados y des un trabajo más técnicamente mejor realizado, ¿no? Entonces, para hacer eso, dice, si deseas reducir la influencia de áreas con alta incertidumbre, que es nuestro caso, por eso he seleccionado este caso, podrías restar o ponderar la predicción con el ESOR. Entonces vamos a aplicar esta fórmula, ¿no? Donde dice, ajuste es igual a la predicción menos K por el ESOR, ¿no? Es una simple fórmula que lo cambia todo. Donde K es un factor de ajuste, ese es el factor de ajuste, que va a variar de 1 a 3 el valor, ¿no? Donde queremos que 1 tenga un ajuste leve, 2 un ajuste moderado y 3 un ajuste fuerte. En nuestro caso, como los puntos son realmente lejanos y la incertidumbre es grande en nuestra área de estudio, yo creo que lo más adecuado es un ajuste fuerte, ¿no? Teóricamente, ¿no? Pero veremos cuál es el resultado. Entonces aplicaremos esta fórmula. Lo voy a anotar. Pero me voy a sacar una foto porque voy a salir de mi PDF. Ya. Entonces aplicaremos. Saldré de mi presentación, voy a mi QGIS, ya. Entonces, ¿dónde aplicamos esta fórmula? ¿Cómo lo hacemos? ¿Alguien que quiera participar? Bueno, nos vamos entonces a la calculadora raster, ¿no? En calculadora raster, primero vamos a refrescar. ¿Para qué? Para que las bandas aparezcan en nuestra lista. Y aplicamos la fórmula, ¿ya? Entonces, nos dice que ajuste es igual a predicción. En este caso le hemos cambiado de nombre, ya le hemos puesto Kriging o esa es predicción, ¿no? De ustedes, tal vez siga con su nombre, ponen predicción, el nombre que le hayan puesto, menos, ¿ya? Menos el ajuste, el valor de ajuste, K. En mi caso yo voy a poner 3. Si ustedes quieren ponen 1, 2, 3, ¿ya? Por el raster de error, ¿no? Lo he mantenido predicción de error, es este. Listo. Entonces, vamos esto seleccionamos input con valores y ya. Entonces, esta simple fórmula nos va a dar un raster ajustado. Kriging ajustado, Kriging ordinario, voy a poner ajustado de materia orgánica, ¿ya? Entonces voy a guardarlo
y listo. Voy a llamar al raster. Ya me ha dado, es este de acá, ¿no? Voy a cambiar la simbología para fines de análisis. Voy a colocar el mismo tono rojo, ¿no? Veremos la diferencia. Veremos la diferencia de lo que tenemos con el original, digamos, que es, no con el ideal con el que teníamos. Miren la diferencia, ¿no? Este de acá, es el que está activado ahora, ¿ya? Toma en cuenta el error y ajusta mejor el resultado. Entonces, metodológicamente es más adecuado, ¿no? Técnicamente tiene más peso, ¿no? Si uno quiere argumentar con algún estudio en este hipotético caso y nos muestran un Kriging y nosotros un Kriging ajustado con el ESOR, este escenario sería más adecuado a lo real. ¿Dónde? Si desactivamos el anterior y activamos solamente el IDW para fines de comparación, el IDW, voy a activarlo, porque está fallando mi mouse, ¿ya? Entonces podemos ver que de igual modo, Caranavi se mantiene, ¿no? Estos datos de materia orgánica es mayor, ¿no? Y igual en esta sección, creo que es este municipio de, no me acuerdo, esta sección sur, igual es mayor, pero ya luego existe una reducción en cuanto a la materia orgánica, ¿no? En esta parte, bien clara, ¿no? Entonces, ahí hay que ver la teoría, ¿no? Para el tema de análisis de suelos, decía la teoría que es mejor utilizar el interpolador, el Kriging, que utilizar el IDW. ¿Por qué? Porque el IDW se utiliza cuando estamos trabajando con variables que tienen datos constantes, ¿no? El tema de materia orgánica nos tiene en su tabla de atributos datos que no son constantes. Si ustedes revisan, son datos que son muy diferentes. La materia orgánica es muy variable en esta zona. Entonces el IDW descartamos, ¿ya? Y nos quedaríamos con este, ¿no? Este sería el análisis final, ¿no? Donde vemos que hay una tendencia en la zona de Guanay, en esta sección, eh, de menor materia orgánica. Y seguramente si cruzamos esta capa con otra que nos muestre un poquito el tema de explotación minera, uso de suelos, etcétera, seguramente se adecua a lo real, ¿no? Bueno, este era el análisis de Kriging con con información de análisis de suelos. ¿Alguna duda, alguna consulta ahí? Ya, nos vamos a dar entonces, si no, un descansito, es 9:28, unos 10 minutos, ¿les parece? Sería hasta 40, ya no había, hasta 9:40, un receso. Estamos avanzando bien, ya lo importante es que se entienda. Hasta 9:40, entonces, unos 10 minutitos de receso para luego ver el mismo análisis, pero con información de precipitación. Y les voy a mostrar cómo se comportan las variables de precipitación y temperatura en nuestro país, para que tengan, digamos, un conocimiento importante cuando quieran hacer un análisis de este tipo de interpolaciones con datos de precipitación, temperatura, ¿no? Es, y luego vamos a ver clasificación supervisada y no supervisada, y creo que nos va a dar el tiempo, ¿ya? Entonces, volvemos 9:40, ¿ya? Eh, los suelos, ¿no? Pero ahora vamos a hacer el uso de esta herramienta, pero con otra variable, ¿no? Entonces, para eso les he pasado otras dos tipos de datos,
¿ya? Entonces vamos a utilizar eso. ¿Me escuchan, no? Vamos a utilizar voy a desactivar calicatas, ¿ya? Y vamos a abrir este. Les he pasado estos puntos, ¿ya? Que se llama ESMET, que son estaciones meteorológicas, ¿ya? Entonces, igual, vamos a explorar de qué estamos hablando. Nos vamos a información, es un shape, ¿no? De tipo puntos, ¿ya? Ya está georreferenciado, está en UTMs en la zona 19, ¿no? Entonces, está bien, cerramos y vemos su tabla de atributos, ¿ya? Bueno, en este caso ya está con esta información, lo voy a ver si puedo cerrar, sí. Voy a volver a abrir el archivito de un minutito. Quería hacer un proceso intermedio. Mm, ahí perciben este lado. Mm, ábranlo el archivo. ¿Cómo les dan la tabla de atributos a ustedes? Voy a abrir el archivo original. Ya, Y es este. Ya, es lo mismo. La diferencia es que en la tabla de atributos está así. ¿Ya? ¿Ven? Tenemos solamente dos columnas. ¿Está igual de ustedes o están las cuatro? ¿Ya? ¿Por qué les he pasado esto? Para hacer un procesito sencillito, ¿ya? Que seguramente ya lo han visto, pero vamos a hacerlo. Que es que a veces cuando tenemos un archivo vectorial solamente de ciertos datos y generalmente la información del Cenami no está pues en Shapes, ¿no? No está en un Excel, ¿no? En un Excel, entonces Excel, digamos, en este hipotético caso que les puede pasar, ya tenemos el Excel, yo lo he traído el Excel al QGIS, donde tenemos los datos de precipitación, de temperatura, ¿no? Pero es un Excel, ¿no? No es un archivo Shape, ¿no? Si me voy aquí a propiedades, no me voy a información, es un tipo de archivo XLS, ¿no? Es un Excel, ¿no? Ahora, si no saben, digamos, cómo adjuntar un Excel aquí, tienen que guardarlo como punto CSV, ¿no? Recién les va a poder reconocer el Excel para abrirlo en QGIS, ¿ya? Eso es importante que sepan. Entonces pasa, ¿no? Que a veces cuando tenemos un shape de estaciones meteorológicas y el Cenami actualiza su información y nos pasan, porque su información, todo ya pasan en Excel, ¿no? Entonces te pasan, digamos, información actual, tú tienes el posicionamiento de las estaciones y quieres, digamos, adjuntar los datos que están en Excel a tu shell de puntos, entonces ese es el procedimiento que vamos a hacer, que es simple. Vamos a hacerlo con estos dos, ya mis datos de Esmet, entonces estaciones meteorológicas, que no tenemos nada de datos, ¿no? Lo que tenemos que hacer es clic izquierdo, propiedades, ¿ya? Y nos vamos a la opción de uniones, ¿no? Que sería en ArcGIS Merge, ¿no? No, join. Entonces aquí en uniones nos vamos al símbolo de más, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Estamos pidiendo que se haga una unión. ¿Con qué? Con los datos de Excel, ¿no? Entonces aquí tenemos que concatenar dos campos que esté tanto en el archivo vectorial como en el Excel, ¿no? En este caso, estaciones, ¿no?
similares campos, ¿no? Entonces, habilitamos toda la información, estaciones meteorológicas, precipitación y temperatura, ¿no? Que jale esa información. Si tuviéramos más campos en el Excel, entonces seguramente aquí van a aparecer más campos también. Es que estamos diciendo, jalame estos campos a mi archivo vectorial. Entonces, simplemente aceptar, aplicar vectorial, como un recordatorio, porque seguramente ya lo han visto esto, pero miren, si nos vamos a tabla de atributos, ya tenemos los datos de precipitación y de temperatura eh, unido, ¿no? Ahora sí vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el uso, según teoría, y lo más recomendable, del interpolador del IDW. Pero veremos cómo sale con un Kriging no ordinario también, y luego nos vamos a ir a la teoría para conocer cómo es el tema de un comportamiento de la precipitación. Y de acuerdo a eso vamos a poder tener un análisis más adecuado de cuál de los dos nos ha dado un mejor resultado, ¿ya? Entonces vamos a utilizar primero el IDW, y entonces acá simplemente colocamos IDW, y en este caso ya vamos a seleccionar estaciones meteorológicas, ¿ya? Vamos a seleccionar la variable de precipitación más, ¿ya? Y como ven en mi ventana, en tipo, estoy cambiándolo a líneas, ¿ya? El- extensión, previo a eso, tengo otra extensión. Créense, yo me he creado un shape, ¿ya? Le he denominado zona de estudio, ¿ya? Que englobe un cuadrante, ¿no? Puede ser un poco más grande, más chico, no hay problema. Es un shape que he creado, entonces ustedes igual créense para hacer el proceso. Y entonces otra vez volveremos a abrir estaciones meteorológicas, la variable de precipitación, adjuntamos esta variable en tipo línea, y en tema de la extensión vamos a jalar zona de estudio, ¿ya? Y vamos a no ser muy exquisitos. Vamos a poner valor de 500 en X y en Y, que es el valor que le estamos pidiendo de salida del tamaño del píxel. ¿Por qué? Para que no sea muy moroso el proceso, ¿no? Entonces, dicho eso, lo único que vamos a hacer es ejecutar, ¿ya? Ejecutamos y listo, ya está nuestro IDW, nuestro resultado de precipitación, ¿ya? Aquí tengo otro IDW, lo voy a eliminar para no, ese no me acuerdo de qué era, ya. Este le voy a poner IDW, voy a cambiar nombre. IDW le voy a poner de precipitación, ¿ya? Entonces, ese es el resultado que hemos obtenido, ¿no? Voy a poner encima las estaciones, ¿ya? Y también las líneas de los municipios, ahí, ¿ya? Este sí era en Guanay y este no me acuerdo, ¿ya? Eh, entonces le voy a cambiar la tonalidad, como estamos hablando de lluvia, voy a colocar un tono azul. Digamos, no hay un tono de, a ver, este viene a ser azul, ¿no? Donde valores con mayor precipitación es azul más intenso, ¿ya? Ese es el comportamiento del IDW. ¿No? Ven en la pantalla que en esta sección, en la parte que sería ¿no? Es más, si bien existe precipitación, es menor a esta otra parte, ¿no? A mi izquierda, ¿no? Existe mayor precipitación en esta región, ¿no? En esta sección.
¿no? Entonces va gradualmente, miren cómo se comporta gradualmente la precipitación. No es manchas aquí, no, es gradual. Es menor, poco, poco, sube, sube, es mayor. Ese es el comportamiento de la precipitación. Según el IDW hay un comportamiento gradual, ¿no? De menor a mayor, ¿no? La precipitación. Veremos el resultado con el kriging, ¿ya? Voy a habilitar el kriging ordinario. O para variar, utilizaremos el kriging simple, el simple, ¿ya? Voy a seleccionar el estaciones de igual modo. Atributo, precipitación. Extensión, la que hemos creado, el cuadrante que hemos creado, este que tengo, listo, y lo voy a ejecutar. Creo que el valor de celda no le baja, va a tardar esto. Ay, ojalá que no. No lo pasó. Tal vez el valor de celda era que le baje a 500 como estamos haciendo hace rato. La pasó aquí. Y si este no corre, voy a utilizar el clicking ordinario para no perder tiempo, porque solo es para efectos de comparación. Sí, voy a utilizar el clicking ordinario. Precipitación, ¿dónde está? Estaciones meteorológicas, datos de precipitación, la extensión que tenemos acá, ya, celda 100, 500, listo. Mm, Listo, no tocaba más. Mm, mm. Hay un problema con el valor residual, dicen. Voy a un último intento. Este lo voy a mantener como está. A ver. Ah, estaciones meteorológicas, precipitación. La extensión es esta. 100, ya. Kriging siempre es un poco más exigente, ¿no? Algo, tal vez hay mucho, qué sé yo, a ver, ¿o ha dado? Nada. A ver, voy a ver otro. mm, Tenemos también densidad lineal, que es lo que el Kriging no quiera. Mm, un poquito más. Ya no voy a dejar esto. Lograr parámetros. Ujú. Ya.
Algo ha pasado. Voy a revisarlo. ¿Ya? Ya, pero lo importante es que nos ha salido con el IDW. ¿Ya? El tema de la precipitación. A ver, ya. A ver, voy a ver con el otro interpolador para tener, para comparar. No es el único el Krieg, ¿no? No, RBF. Me parece. Line. Ah, este creo que era uno de estos dos. A ver. Spline, aproximación, multivariar, spline, interpolación cúbica. Este vamos a probar. Ya, precipitación, tensión. Vamos a cambiar a 500. Ya, ya, sí, entonces, la grilla de salida, dice, extensión. Se lo tocaremos esto. Mm, Ya no hay problema, nos vamos a extender igual un poquito más porque estamos tardando con este proceso. Y ya, a ver este interpolador. Ah, las estaciones meteorológicas, precipitación. Aquí dice opcional, pero o sea, no pones opcional, siempre hay error. Prefiero encerrarlo. Ahí, valor de celda, ya. Vamos a ver. Si no es que algo pasa con el archivo vectorial, pero es raro que con el IDW no, nos da normal. Nada, ya no perder tiempo. Ya, voy a revisar qué ha pasado para hacer la comparación. De todos modos, aquí en Saga, como verán, tenemos diferentes tipos de interpoladores, ¿no? Quería hacer con Riddle Basic, con Kriging, pero hay un error. Pero es que he hecho con el ArcGIS, con Kriging y normal me salió el resultado. Ya. Eh, ¿Qué es lo que quería mostrarles? Es importante. Voy a mostrarles dos diapositivas que he preparado para que veamos el tema de la precipitación como tal, ¿ya?
Entonces, eh, tengo una presentación que es bastante amplia, digamos, en tema climático, pero no es parte de este módulo. Ya, no lo voy a abarcar todo. Lo único que quiero es que lleguemos a más o menos ver cómo es el comportamiento de estas dos variables en Bolivia, en nuestro país, para que, como el resultado que ahorita hemos tenido con IDW, podamos tener, digamos, cierto conocimiento de que si ajusta o no se ajusta a lo que es, a lo que es un modelo normal en cuanto a precipitación, temperatura, ¿no? Entonces, a ver, un concepto rápido para ver de qué estamos hablando. El clima se define como las condiciones meteorológicas medias que caracterizan a un lugar determinado. Es una síntesis del tiempo atmosférico obtenida a partir de estadísticas a largo plazo, ¿no? Los elementos meteorológicos a tomar en cuenta son las temperaturas, la precipitación, viento, humedad y precipitación. Ya el clima entonces es todos estos parámetros, ¿no? Que se toma en un largo tiempo. En cambio, lo que nos dan en noticieros, ¿no? Eso es el tiempo en un corto plazo, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar de aquí? El pronóstico a mañana, a pasado, de aquí a 4 días, ese es el tiempo. En cambio, cuando hablamos de clima, hablamos de periodos largos. De aquí a 5 años, 10 años, ¿cómo va a ser el clima? Es la diferencia, ¿ya? No me voy a, no voy a entrar en más detalles, ¿ya? No amerita, ¿ya? Este, por ejemplo, es un escenario climático, ¿ya? ¿Cómo es el clima en nuestro país? Ahí, para que veamos, nuestro país tiene diferentes climas, ¿no? Como está en centro de Sudamérica, tienen clima en la región del altiplano, es diferente a la región de los llanos, de la Amazonía, del Chaco, ¿no? Está diferentes pisos altitudinales y diferentes climas, ¿ya? Climas tropicales lluviosos, tenemos climas áridos en el altiplano, eh, parte de climas eh, microtérmicos, húmedos, ¿no? Entonces, en Bolivia, nuestro país, el clima está dividido según una clasificación de Köppen, ¿no? En estas clases, ¿no? Unas 16 clases, ¿no? Que nos muestra el clima de nuestro país, ¿no? A diferencia de otros países vecinos, que es muy homogéneo, nuestro país, pues, es rico en cuanto a tema medioambiental y el tema de la orografía y el posicionamiento de nuestro país hace que el clima también sea distinto, ¿no? Entonces, es importante conocer el clima de nuestro país. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer unas isoyetas, un mapa de precipitación de temperatura, tiene que ser, ajustarse de acuerdo al clima que se tiene a nivel nacional. Por ejemplo, en esta parte estamos hablando de un clima tropical, ¿no? Clima tropical monzónico. Esta parte más azul es clima húmedo, ¿no? Esta parte rosada de aquí abajo es un clima árido, templado. Esta región de acá, que sería la parte de Tarija, la parte un poco de Charagua, de Santa Cruz, un clima semiárido, cálido, ¿no? Esta parte Ploma, clima tundra, que es parte de La Paz, ¿no? Y la parte del altiplano igual, ¿no? Esta pequeño cordón verde, ¿no? Que sería un poco del clima templado subhúmedo de montaña, que es todo lo que es los yungas, ¿no? Entonces, así, hay una variedad distinta de climas. Y en este cuadrito, por ejemplo, te dice el clima de esta parte con qué país se relaciona. Por ejemplo, el clima de Inglaterra con esta región, de España esta parte, ¿no? De Estados Unidos, de Luisiana con esta parte, ¿no? Tenemos climas de diferentes partes del mundo que se relacionan a nuestro país, ¿ya? Entonces, como es así de diverso el clima, el tema de la temperatura en nuestro país es este escenario, ¿no? Entonces, la temperatura promedio, este es un escenario promedio de 30 años de la temperatura hablando, ¿no? De que va un promedio del 1961 al año 90, más o menos creo que son 30 años. Entonces, el comportamiento normal es este, ¿no? Cuando tengan ustedes un análisis puntual de una temperatura en una zona determinada, tienen que saber que el comportamiento es este, que desde el sur, desde esta parte, desde el sur
eh, oeste vendría con las temperaturas bajas, ¿no? 6 grados, ¿no? Promedio, temperaturas promedio, y va subiendo, 8, 16, 12, 14, ¿no? Ese es el comportamiento, ¿no? Como está yendo mi puntero, de esa forma va mejorando la temperatura, va siendo más cálido, ¿no? Ese es el comportamiento, ¿no? Como ven, tiene un comportamiento gradual, ¿no? Va de menos a más, pero si se quiere, de suroeste a no, al norte, ¿no? Hacia el lado del Pando, noreste, hacia este lado de Santa Cruz, es la temperatura más cálida. Precipitación, de igual modo. El escenario de precipitación de lo que estamos calculando este es el escenario normal, ¿no? Donde las precipitaciones en nuestro país, digamos, en Oruro, Potosí, son menores de 0 a 500 milímetros de precipitación. Luego en la parte de los Yungas va de 500 a 1000, ¿no? Toda esta región va parte de los Chaco, ¿no? Parte de Santa Cruz, Charagua, toda esta sección, ¿ya? Y luego parte de Cochabamba también. Luego tenemos una precipitación mayor, que sería en la parte ya central de La Paz, ya de 1000 a 2000, parte de Cochabamba, Santa Cruz, la gran parte de 1000 a 2000 milímetros, ¿no? Y luego va subiendo, ¿no? Esta sección que sería la Amazonía, Pando, parte de San Borja, del lado del norte de La Paz, ¿no? Del lado del Beni, toda esa precipitación de 2000 a 3000, ¿no? Y precipitaciones bien puntuales, altas, de 3000 a 4000 en esta sección de Cochabamba, ¿no? Y parte del Beni, son donde más existe mayor precipitación. ¿Esto por qué les muestro, no? Porque hemos sacado unas isoyetas de esta región de los Yungas, ¿no? En esta sección está Guanay, ¿no? Es como verán, la precipitación es así, va gradual, va de menor a mayor, siempre tiene un comportamiento de este punto, partiendo desde Potosí hasta el lado del Beni, Santa Cruz, va siendo mayor, ¿no? Y en el escenario que hemos sacado, miren, desde esta sección, base de esas líneas, va incrementándose la pluviometría, ¿no? Entonces, si analizamos el comportamiento de la precipitación que hemos obtenido, es similar, ¿no? Es gradual, va de menor a mayor, ¿no? Como estamos en la región de La Paz, ¿no? Es igual, va de menor a mayor, ¿no? Entonces, eso es importante conocer porque puede habernos salido, eso que quería que salga con el Kriging, un escenario totalmente distinto, que el azul sea a este punto, ¿no? Y aquí blanco. O por ejemplo, con el Riddle Basic, los puntos donde están las estaciones se marca más azul, todo esto como un buffer, y luego es blanco, ¿no? Y luego es azul. Entonces, uno, si no tiene conocimiento de cómo se comporta la variable, cuál es la normal, entonces difícilmente va a poder decir cuál es el correcto, ¿no? Básicamente por eso les mostró la anterior diapositiva, porque vemos que se ajusta a lo real, ¿no? Estos datos, ¿no? Y tendría que ser porque los datos que les he pasado son también del CENAMI, entonces debería haber una correlación, ¿no? Debería haber digamos, un escenario totalmente adecuado, real, a lo que estamos analizando, ¿no? Entonces el IDW es como dice la teoría, el que más se ajusta, ¿no? Entonces, ¿hay alguna duda, consulta? ¿Ya? Ya, no nos ha dado tiempo. Mañana vamos a ver clasificación supervisada, no supervisadas. No es tan complejo. Y otro tipo bueno, ya estaríamos acabando. El día de mañana, como ya es el último día, ya les voy a dar, ya con la clasificación supervisada, super supervisada, el tema de la interpolación y los otros análisis que hemos hecho, vamos a poder hacer el- resolver un pequeño problema, que mañana vamos a hacer un ejemplo, resolver un pequeño problema real haciendo todos estos análisis, ¿no? Y obteniendo un resultado final, como vamos a hacer las primeras clases. Y de igual modo va a ser el ejercicio final, ¿no? Va a ser una pequeña problemática, ya, similar al que hagamos el día de mañana. Ese va a ser el ejercicio final, ¿ya? Ahora, como hoy día no había participación mucho,
Entonces, igual 5 puntos se juega. Entonces, para el día de mañana, eh, los que quieren, ¿ya? De la capa de calicatas, del shape de calicatas, de este shape, el shape que les he pasado, ¿ya? Tenemos una tabla de atributos, ¿no? Tenemos diferentes variables, ¿no? Tenemos pH, textura, potasio, sodio, magnesio, calcio, etcétera, etcétera. Los que gusten para el día de mañana pueden agarrar cualquier variable, conductividad eléctrica, ¿no? Fósforo, nitrógeno, cualquier variable y hacer uso de la interpolación de la herramienta. Pueden hacerlo con Kriging o con IDW o pueden hacerlo con el, con los dos y ver y mostrar y ver cuál ha sido, digamos, cuál se ajusta mejor, aunque según teoría hemos visto que el kriging que es para el tema de análisis de suelo, ¿no? Entonces pueden hacerlo con el kriging, háganlo con el kriging, hagan una variable, ¿ya? Van a tener como resultado dos rasters, el predicción y el ESOR, ¿no? Sería ideal que apliquen la formulita que es rápido y saquen el ajuste. Entonces mañana me muestran, digamos, he sacado este resultado, este ha sido mi error, he sacado según el álgebra de mapas, he hecho el uso de la formulita y he sacado el resultado ajustado y es este mi resultado final. Eso, sencillamente. Ustedes escojan la variable que más quieran, ¿ya? Y mañana lo muestran, como lo ha hecho hoy día Rudy. De igual modo lo pueden mostrar. Igual les voy a ponderar por la clase de hoy, la participación, ¿ya? Entonces, les voy a pasar la presentación para que ahí está la fórmula. Háganlo con Krieg, no nos hagamos lío. Y de W no se ajusta para tema de suelos con Kriging y hagan el álgebra de mapas para ajustar el resultado, ¿ya? ¿Alguna duda, consulta? ¿Tienen ya el shape? Ahorita les paso en el WhatsApp la presentación y con eso ya tienen todo para hacer el ejercicio para mañana, ¿ya? Si no hay ninguna duda, consulta, mañana estamos continuando, sería nuestra última clase, ¿ya? Bueno, como siempre, muchas gracias por su atención. Y si hay alguna duda, consulta, algún proceso no les ha salido, aprovechen mañana, que ya luego por ahí estoy ocupado. ¿Ya? Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Lice. Al grupo les dejo la presentación, al grupo de WhatsApp. Hasta mañana.